Superviviente del intento de asesinato. ¿Qué ha pasado? Mi ex marido borracho llegó a casa en mitad de la noche mientras yo dormía. Estaba enfadado conmigo por alguna razón desconocida, y se puso encima de mí en la cama, y me estranguló hasta el punto de pensar que me había matado. Cuando volví en sí, estaba sentado a un lado de la cama llorando. Me había estrangulado tanto que tenía vasos sanguíneos rotos en los ojos. No volví a pasar otra noche bajo el mismo techo que él y nos divorciamos poco después. No a mí, sino a mi madre. Un hombre entró en su casa justo antes de la hora de comer, y la apuñaló a ella y a su criada varias veces. También siguió golpeando a ambas mientras las apuñalaba. Al final se cansó y se fue. Mi madre se hizo la muerta y, cuando estuvo segura de que estaban solas, comprobó que la asistenta seguía viva. Ambas sobrevivieron al ataque, pero la policía nunca encontró al tipo. El caso es que mi madre conoce al tipo. Verás, ella es dueña de una florería, y tenía 2 personas trabajando para ella. Uno de ellos es un buen chico gay, y ese chico tenía un novio. Fue el novio el que atacó a mi madre, y mi madre me dijo que estaba drogado y buscaba dinero. Parece que su novio no quería darle dinero ese día, así que decidió atacar al empleador de su novio en su lugar. Desde entonces, mi vibrante y extrovertida madre se volvió reclusa y desarrolló varios problemas de salud. Además, siempre está sufriendo, lo que la llevó a depender de los medicamentos para el dolor. Los medicamentos arruinaron sus riñones y su hígado, y ahora está sometida a diálisis por ello. Fui atacada en casa de una amiga por un ex marido. Le cortó el cuello y me rajó la cara con un cúter antes de golpearme en la cabeza con un plato, dejándome inconsciente temporalmente. Luego prendió fuego a la casa con nosotros dentro. Conseguí despertarme y arrastrarla fuera y un vecino llamó a la policía/ambulancia. Le pillaron 2 días después intentando suicidarse en un Ramada Inn. Los 2 lo vivimos, y ahora está cumpliendo cadena perpetua. El año pasado, mi vecino conspiró para secuestrarnos y asesinarnos a mi mujer y a mí. Una mañana estaba trabajando desde casa, y oí que llamaban a la puerta a las 8 de la mañana. Al principio lo ignoré esperando que quien quiera que fuera se fuera. Al cabo de 1 minuto de llamar, abrí la puerta. Era mi vecino, con el que había hablado varias veces. Mi esposa estaba en el trabajo, y me di cuenta de que se sorprendió cuando abrí la puerta y no mi esposa. Esperaba que ella estuviera en casa y no yo. Se dio cuenta de que me había comprado un coche nuevo recientemente y me preguntó si podía enseñárselo. Intentó entrar, pero le pedí que diera la vuelta al garaje debido al COVID-19. Le mostré el coche y se comportó de forma extraña. Siempre tenía una mano en el bolsillo. Mi garaje es muy pequeño, así que estábamos muy cerca el uno del otro. Se acercaba cada vez más a mí, lo que me hacía sentir incómodo. Trajo una botella de Coca-Cola abierta, llena de un líquido de color canela, y dijo: te he traído una Coca-Cola. Rechacé la oferta. Después de unos minutos, me preguntó si podía ver mi panel de instrumentos. Caminamos hasta el lado del conductor, y me senté en el asiento del conductor para encender el coche y mostrarle el grupo de indicadores. Con la puerta abierta, había muy poco espacio aparte del lado del coche y la pared del garaje. Tras encender el coche, me acercó al cuello un gran cuchillo de caza. Inmediatamente le agarré la muñeca y lo volví a golpear contra la pared. En este momento estamos luchando entre el coche y la pared mientras intento alejar el cuchillo de él. Durante este periodo de 30 segundos, parece un absoluto milagro que no me haya apuñalado. La hoja pasó por mi estómago varias veces. Finalmente pude agarrar el cuchillo y obligarle a salir a la calzada. Inmediatamente después de agarrar el cuchillo empezó a decir: ¿qué estás haciendo? Estaba intentando enseñarte mi cuchillo y actuando como si le hubiera agredido. Estaba en tal estado de shock que empecé a creerle y me pregunté si había exagerado. Sé que esto parece ridículo, pero en ese momento estaba completamente alucinada y no sabía cuáles eran sus intenciones. Me quedé en la entrada, con las manos temblorosas, con el 911 marcado en mi teléfono, pero no hice la llamada. Actuó como si nada hubiera pasado y empezó a hacerme preguntas realmente sospechosas. ¿Tiene un sistema de seguridad? Mentí y dije que sí. Le pedí que se fuera a casa varias veces, y finalmente volvió a entrar en la casa pero no cerró la puerta principal del garaje. En ese momento tenía que ir al trabajo y empecé a prepararme. Me duché, me vestí, etc. Asumí que había vuelto a casa caminando. Después de prepararme salí y caminé alrededor de la casa hasta el garaje con una lata de masa de oso. Busqué en el garaje y me preocupó que todavía estuviera allí. Cuando empecé a subir a mi coche para irme,
Vi a mi vecino tumbado detrás de unas cajas en el garaje, mirándome fijamente. Grité y corrí lo más rápido que pude hacia la puerta principal y llamé a la policía. La policía llegó rápidamente y mi vecino había desaparecido. Buscaron alrededor de su casa y de la mía pero no pudieron encontrarlo. Dijeron que se quedarían en la zona pero que se iban a ir por ahora. Mi casa está rodeada de bosques y tengo un gran porche trasero. Asustado, me coloqué en medio del porche mientras sostenía una masa de oso. Miré a mi alrededor y vi a mi vecino escondido en el bosque mirándome fijamente. Volví a entrar corriendo y llamé a la policía. Los policías llegaron rápidamente y apuntaron a mi vecino con sus armas y lo arrestaron. Más tarde dijo que solo intentaba asustarle. Encontraron el cuchillo, las bridas, el vodka y una nota que decía date la vuelta, y pon las manos en la espalda. Más tarde se descubrió que la botella de cocaína que quería que me bebiera contenía pesticidas. Estaba allí para asesinarme a mí o a mi mujer. Fue acusado de 3 delitos graves, y actualmente está a la espera de juicio. Sucedió durante mi primer año en la universidad. Vivía con 3 compañeros de habitación en mi residencia. A los pocos meses del primer semestre, uno de mis compañeros de habitación sufrió un colapso mental e intentó estrangularme mientras dormía. Me desperté con sus manos alrededor de mi garganta, su rodilla en mi pecho y una mirada desquiciada en su rostro. Intenté quitármelo de encima, le hará en la cara, etc. Pero no conseguí nada. Mis ojos empezaron a oscurecerse. Mis manos se sentían de plomo. Estaba segura de que iba a morir. Afortunadamente, mi otro compañero de habitación no estaba dormido, sino que estaba tumbado bajo las sábanas mirando su teléfono. Los ruidos de nuestro forcejeo llamaron su atención y, tras ver lo que estaba ocurriendo, empujó al agresor y lo tiró al suelo. Entonces despertó al otro compañero de habitación, y juntos sujetaron al agresor en su cama y llamaron a la policía universitaria. La policía llegó unos 15 minutos más tarde y, tras contarles lo sucedido, llamaron a la policía de verdad. Mi compañero de habitación fue detenido y llevado a la comisaría, donde tuvo otra crisis nerviosa y mordió a uno de los policías. Después fue trasladado a un centro psiquiátrico. También fue expulsado de la universidad. Estaba esperando en la parada del autobús. Solo estábamos yo y una mujer mayor esperando allí. Había recibido una llamada telefónica de mi compañero unos momentos antes sobre que había habido un apuñalamiento y que me mantuviera a salvo. Unos minutos después de esa llamada un hombre cruzó la calle, se acercó a mí y me golpeó en la cabeza con un poste de la valla de madera. Me desmayé, no sé por cuánto tiempo, pero volví en sí, en el suelo, con la cabeza ensangrentada. No recuerdo su cara, pero sé que levanté la vista y dije, ¿qué coño? Una y otra vez. Ahora sé que unos 30 minutos antes de atropellarme este hombre había apuñalado y matado a un joven de 24 años. A menudo pienso que si no me hubiera despertado en ese momento lo más probable es que me hubiera matado. Este tipo lo había hecho antes. Tenía la capacidad de hacerlo. Corrí a través de la carretera, casi siendo atropellado por un coche, y llegué a una farmacia donde su increíble personal me atendió mientras esperábamos una ambulancia. Me disculpé muchas veces por haber manchado el suelo con tanta sangre. Recuerdo haber encontrado mi cartera y mi teléfono en mis bolsillos. Darme cuenta de que este tipo hizo lo que hizo únicamente para hacerme daño me hizo romper a llorar. Conseguí llegar al hospital. Di una declaración de 12 páginas a la policía. Se llevaron mi ropa como prueba. Mi camiseta favorita del Club Valor que estaba cubierta de mi sangre. Todavía me da rabia habérmela puesto ese día. Me dieron 7 puntos de sutura en la cabeza. Me desmayé cuando me los dieron. Mi familia pasó de contrabando unos McDonald's y pedí unos auriculares porque sabía que no iba a dormir esa noche. Creo que escuché como 5 podcasts de Giant Bomb esa noche. Lo siento, esto es solo lo que recuerdo. Fue una larga recuperación. Muchos momentos difíciles. Realmente sacude tu confianza en los extraños cuando uno trata de matarte sin ser provocado. 2 años después hubo un juicio en el que lo enviaron a una prisión mental. Fue una larga semana. Mientras estaba allí conocí a la madre del hombre que había matado. Ella lloró durante todo el día. Cuando la conocí me quedé completamente congelado. No pude decir nada. Es lo más difícil que he hecho. Aunque no hice nada. No es mi historia, sino la de mi prima. Estaba casada con un hombre loco. No voy a entrar en detalles sobre las formas en que era horrible, pero estaba loco. Además, antes de casarse con mi prima, tenía otra familia que murió en un incendio en su casa, sus 4 hijos y su anterior esposa. Todos nos sentíamos mal por él por sufrir una pérdida tan trágica, porque no sabíamos cómo era en su casa. Nunca sospechamos nada de eso.
Solo pensamos que era una comedia. Bueno, finalmente mi prima decidió dejarlo. Tomó a sus 2 hijos y se mudó. Tuvo que irse abruptamente, así que le faltaban muchas cosas importantes. Tarjetas de la Seguridad Social, certificados de nacimiento, cosas así. Un día, después de que las cosas se enfriaran un poco entre ella y su ex, quedó en ir a su antigua casa y recoger el resto de sus cosas. Él le pidió que llevara a los niños, porque los echaba de menos. Por suerte, ella decidió que se quedaran en casa de su amigo. Ella fue a la casa, y él estaba absolutamente enfadado porque no había llevado a los niños. Le pegó 4 tiros a mi primo, y luego se pegó un tiro en la cabeza. Planeaba hacer un suicidio con toda la familia. Por eso quería a los niños allí. Mi prima recibió 2 disparos en el cuello, en la cara y en el brazo. Por alguna razón, ninguna de las balas tocó ninguna arteria importante ni nada. Pudo llegar a la casa de su vecino y recibir ayuda. Sobrevivió a un intento de suicidio por asesinato, y su ex no lo hizo. Todo eso me hace ver la tragedia del incendio de la casa bajo una luz diferente. Había una chica en el pueblo de la casa de vacaciones de mis padres que era conocida por tener problemas de salud mental. Mi familia nunca la juzgó por ello. Mis 2 padres son profesores y solían tratar con alumnos lentos que decían algunas cosas perversas de vez en cuando. Cuando tenía 2 años, mis padres se fueron de vacaciones y también la familia de esa niña tenía 12 años. Ambas familias estaban comiendo juntas y mis padres dejaron a la niña para que jugara conmigo. Cuando mi hermana, 9 años en ese momento, fue a buscarme, estaba siendo ahogada en un tanque de agua por dicha niña, que solo miraba a mi hermana sonriendo y diciendo cosas raras. Mi hermana gritó y mis padres, y la familia de la niña acudieron al rescate a tiempo para salvarme. No recuerdo nada de esto, así que lo único que sé es la historia que me contó mi familia varias veces. En realidad no he conocido a esta chica, ni he hablado nunca con su familia. Ambas familias siguen yendo de vacaciones al mismo pueblo al mismo tiempo, pero mis padres cortaron los lazos con ellos. Mientras cambiaba de lugar de trabajo, me quedaba con una prima mía en el nuevo lugar. Su exnovio psicótico, alcohólico, drogadicto y vicioso, al que acababa de echar de su casa, la acosaba. Me vio mudarme, supuso que yo era el nuevo novio, y me acechó una noche en la puerta de su casa, donde se abalanzó sobre mí por la espalda y me cortó el cuello. A pesar de perder grandes cantidades de sangre, no morí, ni siquiera me sentí tan mal. Así que mientras él intentaba entrar en su casa, presumiblemente para matarla también, cogí un bate de béisbol del maletero de mi coche, y le golpeé hasta que me desmayé. Cuando me desperté no pensaba con mucha claridad, así que entré, me limpié y me dirigí al hospital. Mi prima ni siquiera estaba en casa en ese momento, ya que se había ido a la ciudad con su madre para ver un espectáculo e ir de compras. Mi agresor y yo acabamos en la misma UCI. Le había dejado tetrapléjico. Hubo que lidiar con una gran cantidad de problemas legales, civiles y penales, pero al final fui absuelta de cualquier delito, y él fue puesto en libertad condicional durante 10 años. Como ya no era capaz ni de cepillarse los dientes, su abogado, proporcionado por su rica familia, convenció al juez y al fiscal de que ya no era una amenaza para nadie, y que el Estado se ahorraría la carga de proporcionarle los cuidados que necesitaba durante todo el día si no se le enviaba a la cárcel. Me quedé con una deuda enorme que tardé muchos años en pagar. Le demandé por las lesiones que sufrí, pero a pesar de ser un niño con un fondo fiduciario de una familia rica, él mismo era indigente. Se había gastado su fondo fiduciario en drogas, alcohol y juego, y no tenía nada. Su familia le proporcionó todo, incluido su abogado. Murió más o menos cuando terminó su libertad condicional. No a mí, sino a una chica con la que fui al colegio. Su tío trastornado entró en su casa vestido de conductor de FedEx mientras sus padres hacían recados. La madre y el padre llegaron a casa, y trataron de arrebatarle el arma antes de que ella y el marido fueran asesinados a tiros. A continuación, hizo que los 5 niños se tumbaran en el suelo mientras les disparaba uno a uno. La bala destinada a mi amiga le rozó la mano y la cabeza y se hizo la muerta. Fue la única superviviente. Volvió al colegio al año siguiente, pero la gente era horrible. Hubo rumores desagradables sobre cómo se lo había inventado, cómo lo había fingido, cómo era su culpa, etc. Ahora está comprometida y en la universidad. Es una de las personas más fuertes que conozco y un encanto. La gente es horrible. Estaba en una fiesta y estaba hablando con un chico. Mi exnovio lo vio. Estaba llorando y me atrajo a una habitación donde cerró la puerta con llave.
Procedió a golpearme y luego intentó estrangularme. Yo gritaba por mi vida, pero nadie podía oírme por encima de la música de la fiesta. Mientras tanto, otro amigo buscaba su abrigo con sus cigarrillos. Resulta que estaba en la habitación en la que estábamos. Se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada, y pidió al dueño de la casa que le diera la llave de la habitación. Cuando consiguieron abrir la puerta, me encontraron estrangulada por mi ex, pero pudieron quitármelo de encima a tiempo. Siempre agradezco a mis estrellas de la suerte que ese amigo necesitara un cigarrillo cuando lo hizo, probablemente me salvó la vida. Mi padre intentó estrangularme hasta la muerte. Me defendí de él y le di una paliza. Fue la última vez que me puso las manos encima, pero los otros abusos continuaron. Murió hace 12 años de cáncer. Luché contra el estrés postraumático y el alcoholismo hasta que murió. Me puse sobria y no he vuelto a beber desde que murió. Veo a un terapeuta y tomo medicación. Voy y ahora trabajo con adictos y personas maltratadas. También he decidido no tener hijos. No tengo ningún deseo de arruinar a un ser humano, y tengo demasiado miedo de hacerlo si tengo un hijo. Mi madre, que también era una maltratadora, murió hace 3 años de un ataque de calor. ¿Qué hice? Sobreviví a ellos. Nunca me rendí. Crecí y me curé y ahora ayudo a otros supervivientes. Pues bien, hace años y años, cuando estaba en la escuela primaria, llegó un nuevo alumno, y fui designado esencialmente su amigo. Avancemos unos meses y tengo la única cita de juego que he tenido con él, durante la cual intentó lanzarme dardos, de los que perforan la pared, a la cabeza, y unos minutos después me persigue gritando con una rama sorprendentemente grande. A su madre no le importó, aunque llamó, con inquietante calma, a mi madre cuando le pedí que se fuera. Unos días más tarde, le expulsan de la clase y ya no se le permite acercarse a mí porque la profesora le pilló escribiendo una carta en la que detallaba todas las formas en que planeaba torturarme y, finalmente, ejecutarme. Cuando la escuela trató de hacerle un examen, su madre lo sacó y lo envió a una escuela privada. También me amenazó con atarme en el bosque, unos árboles junto a un aparcamiento, cerca del colegio y volver por la noche con un cuchillo. Es más una situación de amenaza constante de asesinato que un intento real de asesinato concertado. Además del asunto de la cita para jugar, de alguna manera, no me afectó especialmente todo ese fiasco. Honestamente estaba en algún lugar en el reino de la perplejidad, aunque cuando me lo recordaron un par de años después, admito que pasé algunas noches sin dormir, y posiblemente una visión alucinada de él arrastrándose por el techo, pero se me pasó muy pronto. Bueno, eso es todo, supongo. Los vecinos me oyeron a mí, y al agresor que vivía conmigo discutiendo y luchando, mientras me inmovilizaban contra la pared y me estrangulaban. Mis vecinos llamaron a la policía, que acudió, pero mi agresor les convenció de que era un malentendido y que todo había terminado. Se marcharon, pero uno de los policías tuvo un mal presentimiento y, según me dijo después, esperó fuera. Mi perpetrador se acercó a mí, arrastrando un cuchillo por la pared que hacía un sonido metálico espeluznante de película de terror, y yo grité. El policía tiró la puerta abajo, me salvó y arrestó a mi perpetrador. El perpetrador pasó 3 meses en un centro psiquiátrico porque admitió querer hacerme más daño. Para aclarar que digo porque no merecen ser reconocidos por su nombre, género o relación conmigo. Cuando crecí, uno de mis primos mayores era un auténtico sociópata. Estaba medicado por un trastorno de oposición desafiante. Algunas de las cosas más insignificantes que hacía eran hacer explotar orugas y ranas con petardos, guardar una pila de cuchillos bajo su cama, robar bicicletas, cosas de esa naturaleza. El cabrón incluso me robó mi tarjeta egipcia de Meu. Un día, cuando yo tenía unos de 9 a 10 años y él 12-13, estábamos jugando en su patio trasero con otros niños. Por alguna razón, cogió un hacha y me la lanzó tan fuerte como pudo. Pasó por encima de mi cabeza, y se alojó en el árbol que había detrás de mí. No me cabe duda de que me apuntaba a la cabeza y falló. Hasta hoy no sé por qué lo hizo. Desde entonces me mantengo alejado de él. No estaba enfadado conmigo ni nada, solo estábamos jugando. Últimamente no he oído hablar mucho de él, aparte de que un amigo común dejó de hablarle porque les hizo adictos a la coca, y que publica mucha mierda homófoba en las redes sociales. A principios de octubre, mi marido estaba intentando comprar una PS5 en Letgo. Quería asegurarse de que realmente funcionaba, así que le dio al tipo nuestra dirección. Le dije una docena de veces que le iban a robar. Aún así hizo venir al chico. En cuanto llegó, sacó una pistola,
Cogió el dinero y disparó 2 veces. Uno le dio a mi marido en el abdomen. El segundo atravesó las escaleras detrás de él, y recorrió 30-40 pies hasta la cocina. Oí la conmoción y corrí escaleras abajo y lo perseguí fuera de la casa. Llegamos a la puerta principal y volvió a sacar su pistola y me disparó. No me dio en la cabeza por menos de 5 centímetros. Lo atraparon y está acusado como adulto, 16 años, de 2 cargos de intento de asesinato y otros cargos. Cuando yo era un niño, mi padre tuvo una relación con una mujer bastante extraña, pero amable. Ella tenía un hijo, que era solo un par de años mayor que yo. En aquel momento no pensé en nada de su relación, pero viéndolo en retrospectiva era muy abusiva. Se peleaban a menudo, y la mayoría de las veces se volvían físicas, incluso cuando mi padre y yo estábamos presentes. El chico siempre intentaba empujarme y pegarme, pero yo nunca le decía nada a mi padre porque no quería arruinar su relación. Ahora es cuando mi memoria se vuelve confusa. Así que tomen los detalles con un grano de sal. Mi padre y su entonces novia estaban conversando, mientras yo y su hijo estábamos a unos metros de ellos. Una vez más intentó pegarme, y yo me senté encima de él para evitarlo. Yo era un niño muy gordo y él muy delgado, así que, a pesar de la diferencia de edad, esto funcionó. Le dije que me levantaría si me dejaba en paz y como prometió hacerlo. Me senté a su lado. Procedió a ponerse encima de mí y a estrangularme. Recuerdo que intenté gritar para pedir ayuda y alcanzar a mi padre, pero no pude emitir ni un solo sonido y sentí que me alejaban de él. Estoy bastante seguro de que me desmayé después de eso. O al menos estuve muy cerca, porque después solo recuerdo que la novia de mi padre y su hijo ya no estaban. Nunca los volví a ver, aunque la última vez que oí hablar de ellos fue años más tarde, después de que mi padre recibiera una invitación antiboda de ella. Por lo que me dijo mi padre, ella estaba enfadada con su hijo, pero estaba aún más enfadada con mi padre por haber terminado la relación. Estoy bastante seguro de que no tenía intención de asesinarme realmente, pero, de nuevo, ¿cuál es la intención de intentar estrangular a un niño de 7 u 8 años? En general, esto fue sorprendentemente menos traumático de lo que uno piensa. Cuando vivía en el extranjero, un hombre entró en mi apartamento. Entró por la ventana de mi estudio sobre las 5:52:30 de la mañana. Por suerte, yo estaba despierto. Empezó a atacarme e intentó estrangularme. Pude luchar contra él, poniendo mis pies sobre su pecho y empujando con todas mis fuerzas. Esto sucedió varias veces. Lo único que decía era "te mueres, te mueres". Era delgado y no creo que estuviera muy preparado, y no creo que esperara que me defendiera. A mitad de camino, cuando me di cuenta de que no se rendía, fue cuando realmente empecé a asustarme, y a pensar que necesitaba un plan y salir de allí. Mi amigo vivía al lado, así que decidí que iba a salir corriendo. Una vez que me levanté, volvió a salir corriendo por la ventana. Cogí mis gafas y mi teléfono y corrí al apartamento de mi amiga. Por suerte, ella estaba despierta. Le conté lo sucedido y me dijo, "Tienes que llamar a la policía". Para entonces, el shock empezaba a hacerse presente y, por alguna razón, mi cerebro me decía, "Estoy bien. Así que no ha pasado nada". Ella seguía reiterando que tenía que llamar a la policía. Decidí llamar a una de mis compañeras de trabajo que hablaba muy bien inglés y preguntarle. Esta compañera de trabajo estaba horrorizada por lo sucedido e inmediatamente dijo que iba a llamar a la policía por mí y que me volviera a llamar. Cuando llegó la policía, ella hizo de traductora para contarles lo sucedido. De acuerdo, esto se leerá como si estuviera súper confiado y manejara una situación excepcionalmente bien, pero en realidad la manejé increíblemente mal, y la forma en que resultó es pura suerte. Estaba en un club con una chica que creo que se llamaba Caroline y, como no estoy seguro y fue hace 28 años, me referiré a ella como Caroline. Todo iba bien, excepto que yo estaba muy borracho, y cuando salimos a pasar un rato juntos me senté en un banco y vomité. Ella se sentó conmigo un rato y quiso acompañarme a casa, pero yo no llevo bien los vómitos, y era su noche, con muchos de sus amigos en el club, así que insistí en que volviera a entrar y me fui solo a casa. Cuando nos separamos, un hombre salió de las sombras con un cuchillo. El tipo de cuchillo que no tiene ningún uso real aparte de apuñalar a la gente. Resulta que el Club Browns tenía una noche gay un jueves y él quería asesinar a un homosexual. Eran los primeros años de la década de los 90, y el queerbashing era todavía una cosa. De todos modos, fue muy claro al esbozar su plan, y me explicó por qué iba a hacerlo y, en mi estado de embriaguez, intenté argumentar que el club no era un club gay, que yo no era gay y que, de todos modos, mira,
Había estado allí con Caroline, él no tenía nada de eso. Se había puesto a trabajar en esto y estaba visiblemente temblando de excitación ansiosa. Iba a acuchillarme en la cara porque estaba dando dinero a un club que apoyaba la homosexualidad. Además, yo era inglés, lo que para su mente nacionalista escocesa era una prueba absoluta de que yo era homosexual. Argumenté que me estaba yendo del horrible lugar, alejándome, así que yo era el bueno y, no es mi mejor momento, ¿por qué no preocuparme por Caroline en su lugar? Ya que ella iba a volver a ir entonces con más dinero. Estaba muy borracho y, aunque reconocía perfectamente lo que estaba pasando, realmente no lo asociaba con ningún miedo real al resultado. Era un poco como ver una escena de un videojuego. De todos modos, este tipo me preguntó cuál era Caroline, y yo le dije toma, dame el cuchillo, yo lo haré, y lo hizo. Lo tiré al tejado y me fui a casa. Por la mañana lo recordé, pero ni siquiera estaba seguro de que hubiera sucedido realmente, pero esa noche me reuní con todo el mundo y me sentí una especie de héroe, aunque en realidad no lo era. Era un idiota. El punto culminante de la historia era que había arrojado el cuchillo a un canalón, era un tejado a dos aguas. Arrojar un cuchillo a él no era un método eficaz y fiable para deshacerse de él. Debería haber regresado, y luego me alejé muy tranquilamente. En realidad, me giré hacia donde había lanzado el cuchillo, me sentí un poco mal y me olvidé por completo del tipo que iba a apuñalarme con él. Su decisión, al perder el cuchillo, de alejarse tranquilamente, me salvó, mucho más que cualquiera de mis propias acciones, algunas de las cuales parecen increíblemente cobardes a la luz del día. Estaba en el ejército, como oficiales en formación que vivían en la base. Teníamos habitaciones individuales pero compartíamos las zonas comunes, 2 pasillos en cada piso de una torre con 4 por lado. Un viernes por la noche estaba durmiendo en mi habitación. Todos los demás habían salido a beber. Me quedé atrás como oficial a cargo, por lo que esencialmente tenía servicio. Un tipo de mi pasillo, con un presunto problema de alcoholismo, volvió totalmente borracho y tiró la puerta abajo. Me sacó de la cama y me retuvo a punta de rifle durante lo que pareció media hora. Otro vecino regresó y logró convencerlo de que se calmara. Mi cadena de mando me disuadió de presentar una denuncia oficial, ya que el tipo acababa de romper con su novia de la base. Me vi obligado a mediar con él en lugar de con el capellán de la base por una diferencia de personalidad. Poco después me dieron el alta médica con TEPT. Estaba en Tailandia, volviendo a mi apartamento desde una popular esquina de bares en Chiang Mai. Bajé por las mismas calles y callejones de siempre, atravesando el centro de la ciudad hasta llegar al borde del foso junto al Hospital Ram. Pasé por el colegio técnico y vi a un grupo de tíos colgados en la esquina. No le di importancia mientras entraba en el último callejón que me llevaría al foso y a mi apartamento. 2 ciclomotores me adelantaron y se metieron en un hueco a mi derecha. Y al pasar por él salieron disparados y me cortaron el paso. 4 tíos se bajaron de sus motos, y uno se acercó y me dijo ¿a dónde vas? Y me golpeó en la cara. Mientras pienso ¿de verdad este hijo de puta me acaba de dar un puñetazo en la cara? Miro hacia arriba y tiene el brazo levantado y sujetando algo, en un movimiento de balanceo, y yo hice lo único que podía, poner los brazos en alto para protegerme la cara, y gritar. Después de varios golpes en el brazo, intenté girarme y correr, pero sus compañeros estaban allí para detenerme y seguían cortando mi huida. Después de un par de minutos, podría haber sido menos, es todo un lío de la memoria. Todos saltaron en sus bicicletas y se sumergió. No tengo idea de por qué, tal vez fue mi grito, y miré a mi brazo izquierdo, por debajo de la muñeca, estaba cortado por la mitad, uno de mis huesos completamente expuesto, con médula y todo, mi mano colgando inútilmente al final. E inmediatamente supe que estaba en la mierda aunque no sentía nada. Tengo una formación médica menor así que tomé nota de que no había arterias cortadas, pero estaba sangrando profusamente y necesitaba ayuda. Fui a la casa de huéspedes cercana y pedí ayuda a la encargada. La pobre parecía desmayada cuando me vio. Me subió a su coche y me llevó al Hospital Ram, que estaba a 100 metros de distancia. Resulta que lo que me lanzó el tipo era un machete, según el médico, pero yo pensaba que era un bastón o una vara de algún tipo. Así que esa es mi historia. Es importante que diga que me quedé en Tailandia durante un año después de este suceso. A pesar de las súplicas de mis amigos para que me fuera y volviera a casa, no iba a dejar que esa mierda me arruinara la oportunidad de toda una vida. De todos modos, ahora tengo la función completa del brazo y la mano. Y después de 4 años de beber para enterrar la memoria, estoy feliz de decir que empecé la terapia hace 6 meses,
Dejé de beber por completo. Me diagnosticaron TEP. Y finalmente estoy abordando el demonio que se ha estado escondiendo en las profundidades de mi mente. Y ese hijo de puta tiene los días contados. Gracias por leer mi historia. Es una que recientemente he tenido el valor de contar en su totalidad, en lugar de hacerla pasar como la mierda pasa. Paz y amor. Redditors. Mi hermana y yo solíamos discutir mucho. Tuve una particularmente mala. Me retiré a mi habitación cuando empezó a ponerse violenta y física. Pensé que ella se llevaría la victoria. Cerré la puerta y me acosté, y acabé durmiendo la siesta. Me desperté un poco más tarde al oír que la puerta se abría. Y mientras me orientaba me di cuenta de que estaba en mi habitación, rodeando la cama y dirigiéndose a mi ordenador, la única posesión de valor que tenía. La golpeé y le di una patada, más fuerte de lo que probablemente hubiera estado dispuesto a hacer estando realmente despierto. Se tambaleó hacia atrás y dejó caer algo. Me escupió algunas palabrotas y huyó cuando le grité repetidamente que se fuera a la mierda. Solo unos minutos después me di cuenta de que lo que se le había caído era un cuchillo, uno de los afilados cuchillos de cocina. Tenía una cama grande porque estaba libre. Así que dormí en el lado más cercano a mi ordenador. Todavía no sé si ella iba a por el ordenador, o a por mí, pero, no mucho después de esto, se fue de paseo borracha con una amiga. Llamaron a la policía. Llamaron a nuestra madre desde la casa de su novio. La hermana intentó robar el coche del novio. Y mamá finalmente se lavó las manos con ella. Terminó yendo a una casa de acogida. O eso entendí. Tenía como 14 años en ese momento, más o menos. Yo tenía 16. En 1998 iba caminando con dos amigos a la tienda de la esquina después del colegio. Tras salir con el brazo lleno de bocadillos y caramelos nos disponíamos a cruzar la calle. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté en el hospital. Me enteré de que me había atropellado un camión Mack cargado que iba a 50 kilómetros por hora. Los niños que estaban conmigo dijeron a la policía que corrí hacia la carretera. Me di la vuelta, me burlé de ellos y me atropellaron. Tenía 10 años. A los 20 años. Me enteré por un amigo común de que uno de los chicos que estaba conmigo me había empujado al tráfico. En aquel momento lo consideraba un buen amigo. Fue duro ir a la escuela pocas semanas después del incidente. Después de sufrir 2 fracturas de cráneo me recuperé bien, pero los rumores en la escuela, y el hecho de no saber nunca la verdad fueron problemáticos y me pesaron mucho. La persona que me empujó está ahora en prisión por cargos de agresión con agravantes. Por desgracia, no se le acusó ni se le juzgó por lo que me ocurrió. La policía local se niega a reabrir el caso 20 años después. Me sentiría mucho mejor si se hiciera justicia. Yo soy un tipo mayor y este joven, hijo de uno de mis amigos, estaba de capa caída. No podía encontrar un trabajo estable. Iba de un trabajo a otro, etc. Siempre fue un poco raro pero tranquilo, y le invité a quedarse conmigo sin pagar el alquiler si no le importaba ocuparse de las cosas de la casa, cortar el césped, ayudar a preparar la comida, mantenimiento menor, cosas así. Me estoy haciendo demasiado viejo y mi casa es demasiado grande. Aceptó y las cosas fueron bien durante un tiempo. Desarrollamos una buena relación, jugábamos al ajedrez todas las noches, comíamos juntos. Yo intentaba ayudarle con las entrevistas de trabajo, y él cumplía su parte del trato con las tareas domésticas. Yo desarrollé una catarata bastante grave en un ojo y era evidente que le molestaba. Lo miraba fijamente y su cara se quedaba en blanco. Siempre fue un poco raro, pero algo cambió en su comportamiento. Le pillé asomando la cabeza en mi habitación por la noche cuando creía que yo estaba durmiendo. Dejó de comer conmigo y se retiró a su habitación. Después de una semana, me desperté en medio de la noche. Sabía que estaba en mi habitación pero no podía verlo. ¿Conoces ese sexto sentido cuando puedes sentir que alguien está a tu lado? De repente, me tiraron de la cama y él estaba encima de mí, intentando asfixiarme con mis propias sábanas. Grité tan fuerte que los vecinos me oyeron y llamaron a la policía. Conseguí zafarme de su agarre y me encerré en el baño hasta que llegó la policía. El momento más aterrador de mi vida. Cuando lo arrestaron, no paraba de divagar sobre mi ojo, y las voces del cielo y el infierno. Lo último que supe es que estaba en un centro de salud mental.